lección 24 de este recorrido de Madrid a Medinaceli. Ahora nos vamos acercando ya, por fin, al final de nuestro recorrido a Medinaceli. Esta lección es una aproximación a la ciudad. No vamos a entrar en ella aún, sino en los siguientes episodios. Como vemos, estamos ya en el borde de la rama ibérica de la cordillera ibérica, de la rama castellana de la cordillera ibérica. La cordillera ibérica tiene una rama aragonesa, que la vemos aquí, y una rama castellana. Y la cordillera ibérica, como ya os conté en otras charlas, era el fondo del mar, era el fondo de un mar que en el choque de la península ibérica contra Europa, empujada por África, ese fondo del mar se levantó y produjo una cordillera en la dirección, como una abolladura de un coche al chocar. Las partes más bajas, que era el fondo de ese mar, se levantan y forman las cordilleras. Dios hace las cosas, como veis, al revés. Aquí vemos muy bien. Fijaros, esta es la época jurásica, que es la época en que son todas estas cordilleras, son del Jurásico, es una época dentro del secundario, en que España, la península ibérica, era una isla que va a sufrir rodeada por el mar de Tetis. Como veis, se está a punto de separarse lo que es América del Sur de África. Fijaros cómo coinciden las formas. Lo mismo este morro de África con Estados Unidos. ¿Quién iba a decir los americanos que sus grandes cordilleras de Nueva Inglaterra son continuidad de las de Marruecos, ¿verdad? Y aquí vemos cómo se está formando Escandinavia, Europa, pero España es una isla, eso lo hace muy singular, va a sufrir enormes presiones tanto de Europa como de África, y gran parte de la península, sobre todo la zona más oriental, estaba inundada por el mar de Tetis, que es la época que vamos a tratar. El Jurásico es la época de los dinosaurios, recordar la película Parque Jurásico. Pero en esencia es una época que en la península ibérica, la mitad de la península está con un mar muy poco profundo, donde se van a generar multitud de seres vivos que luego van a generar las calizas. Hay también playas que van a generar las arenas, que luego darán las areniscas. Aquí se ve muy bien. Fijaros, en España, toda esta zona roja y morada y rosa es la zona más antigua de esa isla ibérica, aunque la isla ibérica, por supuesto, sigue debajo de todo, ahí vemos cómo vuelve a aparecer, pero toda esta zona que vemos azul y amarilla estaba inundada por ese mar. Esa zona, cuando luego choca, ¿qué pasa? Que lo que estaba debajo, que era esta zona primaria de granitos, aparece en los puntos más altos, como es el Pirineo, la cordillera costero catalana, y también se levanta lo que era parte de ese fondo de mar, que es la ibérica. Esta es la ibérica, como veis, esta es el Pirineo Cantábrica, que choca en los picos de Europa con la zona más antigua de la península ibérica, es decir, Galicia, Asturias, Castilla la Vieja, Extremadura, parte de Andalucía, forma parte de esa placa ibérica, de esa isla ibérica, que sigue por debajo, pero que aquí está tapada por los sedimentos marinos, aunque ahora tienen forma de cordilleras al chocar España contra Europa. Aquí lo vemos muy bien. La época del secundario, bueno, aquí tenemos la época más antigua, son estas, ¿o veis? La época del precámbrico, cámbrico, toda la zona de Portugal, Galicia, Extremadura, y el resto son zonas de la época secundaria, que es el Triásico, Jurásico y Cretácico, que es la que forma todas estas grandes cordilleras. Luego ya viene el terciario, con todas estas zonas de amarillas, naranjas, en que ya empieza tras el rancho que contra Europa que formó las cordilleras, empieza la erosión y empiezan a depositarse en las cuencas las arenas, las margas, las arcillas, que es lo que forma el terciario. Y el cuaternario, como veis, no ha hecho más que pequeñas excavaciones en los fondos de los ríos. Aquí vemos el mapa geológico de Soria. Fijaros, esta es la rama ibérica, la rama castellana de la cordillera ibérica. Ahí tenemos Medinaceli, como veis, estos terrenos azules forman parte de ese fondo del mar que ahora forma las cordilleras y que son esencialmente calizas. Ya lo veis, el azul es terrenos jurásicos, como las cordilleras de los Alpes, parte del Pirineo, cordillera Cantábrica, el Maestrazgo, sí, todas las sierras calizas de España. Y esto, en cambio, Triásico, Jurásico, y este color es Triásico, es anterior. Es curioso que ahora está más abajo, porque lo que estaba más abajo quedó más arriba, y lo que estaba a media altura quedó
como veis, más estación media. Y aquí tenemos esta es la zona que estamos viendo, que son calizas, dolomías, y lo fondo de valle tenemos margas, yesos. Muy bien, y aquí vemos en ese final de esta cordillera que el Jalón ha tratado de ir sorteando, porque todas las alineaciones van en esta dirección por chocar contra Europa, pues ahí tenemos a Medinaceli. ¿Veis? Estamos a caballo entre esas cordilleras y Medinaceli forma esa especie de punta de una de esas cordilleras, erosionada luego durante el terciario por los grandes ríos que van a ir erosionando todas las montañas. Y aquí vemos el tema, el trocito que vamos a tratar. Lo dejamos la otra recorrido aquí y ahora vamos a tratar este tema que es muy, muy, muy complejo porque es la unión de la autovía A2 con la A15, con la que va hacia Soria, que en un futuro irá hacia Logroño, que se llama Autovía de Navarra. No sé muy bien por qué se llama Autovía de Navarra. Realmente los navarros a partir de Almazán van por Olvega, no van por esta autovía, pero en fin, en cierta manera apunta, se podría haber llamado también Autovía de La Rioja, o bueno, pero en fin, es una manera de llamarla. Vamos a ver qué es lo que pasó aquí. Fijaros, aquí hubo una transformación hace pocos años que yo creo que ha sido innecesaria, cara y muy nociva. Fijaros, esta era la A2, es prácticamente casi idéntica, ha habido algún cambio aquí, y esta era la salida hacia la dirección de Soria. Claro, no era autovía la carretera Soria, y tenía una salida muy sencilla y que estaba bastante bien, a pesar de esta extraña rectitud. Esta línea saltaba el ferrocarril y saltaba el Jalón, como veis lo salta diagonalmente. Nunca hay que saltar ningún obstáculo diagonalmente, sino hacer lo que sea para saltarlo perpendicularmente, que es mucho más sencillo, más respetuoso. Pero bueno, veis que era una línea de 2 carriles, uno para entrar a la autovía, otro para salir. ¿Qué pasó? Pues que se consideró que, claro, al hacer la autovía, que eran ya 4 carriles, esto no bastaba. Yo creo que sí que hubiera bastado, era el final de la autovía de Soria, por así decir. Y entonces se creó otra salida para enlazar con la autovía, se duplicó un puente, se hizo un nuevo puente, se cambiaron todos los enlaces, con lo cual ha resultado una infraestructura excesiva. Fijaros, 2 carriles que vienen desde muy lejos, ocupando justo las salinas de la zona de Salinas de Medinaceli, 2 carriles para incorporarse a una autovía que es una autovía menor, que es la autovía de Soria y de Logroño. 2 carriles que se van muy arriba, van muy altos. Fijaros, aquí venía el viejo recorrido, que ya no usan el viejo puente, que queda solo para el carril de entrada desde la carretera local, y saltan, y como veis va a producir, primero sube a cotas muy altas para luego bajar, duplica los puentes, tiene los problemas más graves de los enlaces porque tienen menos sitio. En fin, ha sido una ocupación excesiva. Lo mismo pasa al salir. Al salir tiene otros 2 carriles para salir. Los que habéis recorrido esta autovía os damos cuenta de lo excesivo que es todo esto, incluso lo confuso que resulta esta unión en paralelo tantos metros de 2 autovías, cuando uno realmente es una autovía subsidiaria, tenía que haber sido como una salida más de la autovía. En fin, las cosas se hacen a veces mal, quizá había intención de hacerlas mejor. Fue un coste enorme, un destrozo enorme del paisaje, el resultado es una confusión enorme. Es de los pocos casos que creemos que merecería la pena replantearse, es decir, quizá desmontar, es una locura, podéis pensar, pero bueno, llegará un día, quizá lo vean nuestros hijos, en que restauremos este paisaje tan importante que era el paso del Jalón por Medinaceli, que está absolutamente destrozado. Mirad el pobre Jalón, es una acequia sin arbolado, con campos todos abandonados en lo que era la zona más fértil, porque llegaban muchos arroyos de todas las vertientes. En fin. Bueno, aquí tenemos la autovía. Fijaros cómo ha salido este ramal nuevo, mucho antes, ha tenido que cortar esta montaña. Como veis es excesivo, parece una segunda A2. Como va tan cerca aquí, hay que crear este muro de contención. Ya veis que esto ya se ve que no está bien. ¿Veis cómo va tan cerca? Hay que crear este muro con estos acabados muy malos. Ya veis que esto no está bien. Ahí tenemos Medinaceli, vemos el Valle del Jalón absolutamente arrasado, sin ningún tipo de vegetación. Y ahí tenemos en lo alto Medinaceli.
Bueno, aquí vemos cómo esa salida hacia Soria se va subiendo muchísimo y se va alejando. Fijaros dónde estaba la antigua salida, que iba prácticamente al mismo puente, muchísimo más sencilla, mucho más correcta. Fijaros, ahí va a tener que cortar la montaña, está subiendo altísima, ya lo veis, para luego bajar. Bueno, en fin, fijaros los rellenos que ha producido, los arroyos que venían de esas montañas, cómo están maltratados, ya veis al final. Son arroyos que ahora llevan poco caudal, pero un día de tormentas, por supuesto, no cabe por aquí el caudal que puede desaguar ese valle. Fijaros los rellenos, lo lejos que se marcha de la antigua salida. Aquí se ve también muy bien, ¿veis? Se marcha por allí cuando aquí teníamos la vieja salida. Y al final no resuelve mejor la curva, ya la vais a ver. Es verdad que es una curva un tanto cerrada, pero bueno, fijaros qué sencillo estaba aquí. Por ahí vamos a aparecer. Fijaros, aquí crecen chopos, lo que indica que aquí había un valle, un río. Se nota, veis, toda esa vertiente de ese valle, en parte se llamaba del Judío. Fijaros cómo ha quedado destrozado, sepultado, con la mezcla de vallados, los rellenos. Todo esto, por fortuna, habrá un día en que se podrá recuperar. Y aquí vemos cómo nos acercamos ya al puente, que es el nuevo puente. Fijaros qué mal está resuelto todo esto. Qué desastre. Como veis, una altura excesiva. Fijaros también esta estructura. Si en vez de esta estructura se hubiera ido a un puente más bonito, con una losa y con una viga alta, pues podríamos haber bajado 2 metros la cota. Y también podríamos haber bajado este gálibo, por supuesto. Es decir, está todo como exagerado y eso al final pues hace que todos los vehículos suban hasta esta cota para luego bajar. Ahora lo veremos. Bueno, fijaros lo sencillo que era antes. Mucho más sencillo, un nudo de enlace sin ningún problema. Y que hubiera servido perfectamente para la autovía. Aquí vamos a subir por esa desvío hacia Soria. Fijaros que hemos cortado la montaña y nos avisan de Medinaceli, de la salida. ¿Veis? Aquí lo vemos en la otra dirección. Hemos cortado toda esta montaña, porque aquí había una estribación de esa cordillera y vemos los valles que hemos visto antes que quedan sepultados por este ramal. Fijaros, estamos subiendo, cortando esta montaña, ya veis que es una estribación, para luego un giro muy brusco y bajar. ¿Veis? Esto no es nada. Es para hacer esto, tanto esfuerzo. Ahí vemos la otra carretera. Es verdad que efectivamente tiene 3 carriles, una exageración, ¿no? Porque simplemente el enlace con la autovía de Soria. Bueno, ahí llegaba la otra carretera y ahí estaba el puente. Fijaros qué alta va, cómo va sepultando estos valles. Y aquí la tenemos ya cruzando. ¿Veis? Cruza, ya se ve que va demasiado alta, ya se ve que no hace falta ir tan alta respecto a la autovía de abajo, con lo cual podríamos haber ahorrado mucha altura, es decir, no había que haber subido tan alto. Y aquí fijaros, aquí tenemos, como hemos ido tan altos, esta salida también tiene que subir muchísimo para incorporarse. El que viniendo de Zaragoza quiera ir hacia Soria, fijaros cómo se incorpora de una manera muy, muy forzada. Para eso se crea este otro carril. Fijaros la confusión para una salida tan sencilla. Estamos creando 3 carriles, se está incorporando un 4º carril. Fijaros la confusión que se ve aquí. Ahí vemos los cortes brutales que hace la autovía en la reforma nueva que ha hecho. Ha destrozado todo este desfiladero del Jalón. Ahí vemos que el Jalón, por suerte, recupera un poco la vegetación. Bueno, aquí ya se nos ha incorporado y aquí tenemos la salida para Medinaceli. Ya lo veis. Fijaros la confusión de puentes que hay. Tenemos 2, 4, casi 5 carriles y otros 4 carriles para salir. Una locura. Fijaros qué nudo complejísimo. La A2 no tiene tanta complejidad, ya la veis. No sé qué ha pasado aquí. También esto mismo se ha hecho con una... Al final son 2 rotondas, pero
Mirar cómo enlaza esta. Qué forzadamente enlaza. La hemos hecho subir al lado ya del Valle del Jalón, para luego salir aquí también muy forzadamente. Esta era la vieja Nacional 2. Hemos aprovechado el viejo puente para este enlace local y al lado hemos construido los dos nuevos viaductos. Y por aquí pasa el pobre Jalón. Mirar cómo estaba antes. Era mucho más sencillo. A pesar de que esto no estaba bien, esta recta es una recta muy extraña, porque ya veis que enlaza muy bruscamente con la A2. Pienso que esto se podía haber hecho con un poco más de desarrollo, haber saltado el ferrocarril y el Jalón de manera ortogonal, o sea, perpendicular, y haber tenido una curvatura más suave para adaptarse a Nacional 2. No seguir esta extraña recta, que además va a chocar contra un promontorio que era este. Pues si esto en sí ya no estaba bien diseñado, esto realmente que ha repetido y ha magnificado todos los errores. Bueno, ahí vemos. Vamos a entrar ahora por el que sale, el que de Zaragoza va hacia Soria. Estas fotos son antiguas, están en el año 12. Veis el destrozo que se está produciendo en ese punto. Y aquí veis, aquí teníamos el viejo puente, cuando aún no era la autovía Soria, y ya se está preparando todo para construir el nuevo puente. Sí que es verdad que el viejo puente no era un puente bonito, ya veis que es un viaducto muy raro, con este cambio de rasante brutal, justo para conseguir la cota del ferrocarril. En fin, no era un puente muy bonito, pero es que el nuevo ha repetido sus mismos errores. Esta se enlazaba aquí en un punto muy alto y la nueva ha hecho lo mismo, pero con menos sitio porque viene aquí. Y esto no estaba bien. Ya en origen no estaba bien. Bueno, aquí vemos el viejo puente. Como veis, esa recta extraña no era un punto adecuado. Yo pienso que era mejor haber venido más a la derecha, porque al fin y al cabo era muy sencillo. Solo era un enlace y una salida, nada más. ¿Veis? Aquí está el enlace antiguo, ahora aún viene más forzado. Aquí tenemos ya el nuevo. Fijaros qué rincón se forma justo en mitad del Valle del Jalón. Este es el paso. ¿Veis? Es este. Todo esto por seguir la idea de la otra, de la vieja carretera. Yo pienso, ¿era este punto necesario para hacer estos rellenos y saltar? ¿O no hubiera sido mucho más sencillo, cuando al fin y al cabo era este que quería salir en dirección a Soria, haber saltado al margen de la autovía, haber saltado un poco antes el Jalón y el tren, por ejemplo aquí, que estaban juntos, y haber ido a enlazar con la vieja Nacional? Y ya estaba, a partir de la vieja Nacional podría haberse dirigido hacia Soria, hacia Medinaceli. Es decir, se ha intentado que aquí se produjera el enlace, en un punto muy alto porque aquí la autovía ya iba un poco más alta. Creo que aquí hubiera sido mejor separar esta salida. En fin. Y aquí ahora vamos a ir en la otra dirección. Fijaros, esta recta siempre fue extraña, tanto en la primera carretera como en la que la copió. ¿Veis? Es una recta extraña porque choca casi a 90 grados con la autovía 2. Pienso que aquí teníamos que haber hecho un movimiento mucho más suave. Bueno, esta es la que viene, como veis, de Soria. Y aquí quería mostraros cómo se ha hecho un nuevo puente que duplica el viejo puente. Una cosa rarísima. Cuando alguien ve esto dice, qué raro es todo esto. Esto es ya solo un enlace local de los que vienen desde estas rotondas. Al lado no podían haber coincidido. No podíamos, bueno, si hemos hecho este puente, retirar este otro puente y que se hubieran incorporado a este paso. ¿Tiene sentido 3 puentes aquí? Bueno, ya lo veis. Esto es extrañísimo. Ahí vemos el punto alto. Fijaros qué alto fue para luego bajar. Fijaros qué enlace más malo tienen aquí los que salen de la autovía. Y luego, bueno, esto lo vamos a ver luego. Fijaros qué amplitudes desmesuradas. Cuando aquí hubiera bastado un carril, hubiera bastado esta misma. Este carril para incorporarse a la A2. Esto no hacía falta si era solo un enlace. Ya lo veis, fijaros. Pobre Valle del Jalón. En el punto más importante, porque es el punto que está en los pies de Medinaceli. El Jalón, por supuesto, como veis, está todo deforestado. En fin, es una pena. Aquí vemos la carretera esa, la vamos a ver ahora.
Veis que era el puente antiguo. Aquí se están haciendo ya las rotondas. Ya lo veis. Y esto sí que era muy extraño. Pienso que aquí hubiera sido quizá más interesante que esta carretera hubiese tenido más desarrollo para saltar el ferrocarril y el jalón perpendicularmente y haber tenido más margen para haberse incorporado a la A2, tanto en sus salidas como en sus entradas. Este empeño de la recta fue un error. Bueno, aquí vemos el otro lado. Fijaros qué obra inmensa para un enlace sin ninguna importancia. No es que no tenga importancia, pero es una autovía menor, la de Soria y Logroño. Si viajáis por ella veis que esto no necesitaba... Bueno, esta era la vieja carretera, no necesitaba 4 carriles para entrar y salir. Esta es la vieja carretera, ya veis que estaba muy mal este recambio de rasante, peligrosísimo, para saltar el ferrocarril. También lo saltó a una cota muy alta, por la propia estructura que tuvo. Podía haber bajado 2 metros más si no hubiera tenido esas grandes vigas, si aquí hubiera hecho un puente bonito para saltar el jalón, en fin. ¿Veis el pobre jalón? Y aquí entramos contra lo que era un promontorio, una estribación de esa cordillera, porque este era un punto muy bonito. Era un punto de desfiladero que ha quedado totalmente desfigurado por estas, porque este puente ha ido recto, y su hermano gemelo ha ido recto contra el promontorio, sin poder resolver. Bueno, fijaros el destrozo. Hay también ese aparcamiento de invierno absurdo, porque hubo un año en que estuvo cortada, pero por favor, que esto no es Suecia ni Rusia, con enormes nevadas, porque un día estuvo cortada la autovía, sin más por falta de previsión por la nieve, hacen estos aparcamientos de emergencia. Por supuesto, al hacerlo apareció una villa romana. Bueno, este era el final de ese antiguo puente. Como veis, aún así, aunque no estaba muy bien, era mucho más sencillo. Aquí tenemos el viejo enlace, mucho más sencillo que el nuevo. Ya lo veis, ¿no? Se incorporaba y de aquí salía. Claro, comparado con la actual, aquí tienes el trazo del puente antiguo que enlazaba con este. Y se ha duplicado todo, pero además con 2 carriles, es decir, se ha multiplicado por 4. Para al final tener una autopista impresionante, 2 carriles para salir y uno más para 3 y 2, 5 y 2, 7 y 1, 8 y 2, 10. Bueno, y ahora aquí solo quería mostraros cómo era el jalón, el vuelo americano del año 56. Ya estaba aquí bastante destrozado, ya lo veis, ¿no? Probablemente el jalón nunca hizo este recorrido recto, sino que probablemente seguía curvas, bordeando y dibujando un poco estos cerros de aquí. Ya veis cómo aquí chocamos contra un cerro que era este, que el pobre ha quedado pues muy destrozado. Esto indica que probablemente aquí que teníamos una hondonada hubiera sido el punto perfecto para haber hecho los enlaces y no este morro, porque efectivamente aquí ya era demasiado tarde. Yo creo que este hubiera sido el punto ideal para un enlace. Bueno, y ahora vamos a ver todo este valle que hemos recorrido, cómo era. Estos son el plano del IGN, quiera ver planos bonitos, comprador de mapas IGN. Pincha aquí y este es el plano 1.50.000, primera edición. Un plano de toda la península precioso que se empieza a finales del 19 y se acaba hacia la Guerra Civil, hacia el año 45. Mirad qué plano más bonito. Bueno, pues vemos cómo era la vieja Nacional 2. Fijaros, iba dibujando, a pesar de que es una carretera trazada por los neoclásicos, que a veces es muy rígida, muy recta, aquí iba dibujando un poco la geografía. La autovía ya habéis visto. Fijaros el ferrocarril, que era un trazado maravilloso. Maravilloso y realmente sin ningún destrozo. Sí que es cierto que da la impresión que movió el jalón, en algún momento desvió el jalón. Y aquí ha venido ahora la autovía. Bueno, ya veis las montañas, los arroyos que nacen, la carretera y Medinaceli. Lo vemos en el plano, este es un plano 25.000, muy bonito, porque aparece ya mucha toponimia, San Francisco, quizá un viejo convento, San Lorenzo, probablemente había una pequeña ermita, Villavieja, aquí estaba, dicen, la antigua Ocilis o Cilis, aunque Medinaceli realmente era más fácil de defender, pero esta dominaba mucho más el valle.
Bueno, y aquí vemos el viejo enlace de esta carretera. Ya veis Cerro del Hoyo Judío, las salinas, los leñadores. Habla de bosques, ya lo veis, los leñadores. En otros sitios veíamos el roble, la selva. Y este es el plano actual, que es una maravilla, porque tiene todas las escalas. Podéis bajar hasta de escala 1.000.000, 200.000, 25.000. Y es un plano muy bonito, está muy detallado, muy claro y mantiene toponimia que ha tomado de los otros planos. San Miguel, recordáis que lo vimos hablar de Salinas. Siempre San Miguel es un castro, puede ser un castro celtibérico o una fortaleza templaria. Siempre hay una fortaleza. San Miguel es un arcángel luchador contra el mal. Por eso siempre, donde está él, hay un castillo o a veces un castro. Bueno, el Prado, pues ya no queda nada de ese pobre Prado. Y bueno, vamos a ir ahora por la vieja carretera nacional. Recordáis que lo dejamos la lección anterior aquí, en este enlace también para hablar del ferrocarril, que había sepultado la vieja Nacional 2 para tener la cota. Opinábamos que hubiese sido mejor haber saltado también la Nacional y haber hecho el enlace aprovechando estas laderas. Pero se optó por subir la Nacional, con lo cual todo el mundo tiene que subir, hacer este nuevo puerto que se ha creado para ahorrarnos un puente. ¿Veis? Y ahí abajo se ven las viejas acacias de la Nacional 2, de la antigua Nacional. Como veis, se ha creado es una curva muy peligrosa porque es bajada, además. Un punto confuso, muy ancho. Hemos perdido las acacias del otro lado de la carretera. En fin, yo creo que no fue una buena solución. Y ya entramos en Medinaceli. Aquí tenemos las viejas acacias de la vieja carretera nacional, que probablemente venía un poquito más curvando y por supuesto mucho más baja para entrar en Medinaceli. Aquí tenemos la carretera que venía de la estación, cuando era un paso a nivel, que venía desde el Valle de Salinas. Vemos una pieza muy interesante. Fijaros el grosor de las paredes. Es impresionante. No sé qué pudo ser este edificio. Es un edificio es como muy emblemático, como si vigilase la entrada a la ciudad desde un camino. Parece una torre defensiva. Y ahí tenemos ya estos barrios típicos de arrabal. Arrabal es palabra árabe, que significa fuera de la ciudad. Los arrabales fuera de las puertas de la ciudad. Lleno de restaurantes, de vida. Era el problema de Medinaceli, que estaba fortificada para un mundo de inseguridad y ahora ya. Ahí tenemos la preciosa estación de ferrocarril, preciosa. Este fue uno de los primeros ferrocarriles de España, gracias a la iniciativa del Marqués de Salamanca, que había comprado la línea Alicante, MZA, Madrid, Zaragoza, Alicante, que logró crear una línea Barcelona, en competencia siempre con la Compañía del Norte. Bueno, el ayuntamiento, como veis, aquí hubo unas ordenanzas salvajes en que dieron mucha altura y destrozaron la silueta de este barrio de la estación. Fijaros qué maravilloso edificio, probablemente de la época de la primera Nacional 2, de la época de Carlos III, Carlos IV, cuando era un camino real. Esta es la subida de la actual. Un edificio fantástico. Los balcones parecen posteriores. Fijaros qué maravilloso. Hemos visto a lo largo del camino, en Torija, recuerdo que vimos, en Mirabueno, Miralrío, creo que vimos también, posadas, viejas posadas. Sería muy bonito que estuvieran iluminadas en la noche o un poco poderlas asociar. Un edificio fantástico. No sé bien qué era. Da la impresión que aquí hubo arcos. ¿Veis? Algo raro ha pasado aquí. Quizá hubo arcos luego transformados. Un edificio fantástico. Luego siguen una arquitectura más pobre, más anodina. Sigue formando la vieja Nacional. Aquí giramos, cortando la montaña. Fijaros lo que os conté. Todo esto fueron fondos del mar del Jurásico, un mar poco profundo, lleno de vida. Esos caparazones de los seres vivos fueron formando las calizas. Se ve en los mayores grosores, son entradas del mar más grandes, otras son más esbeltas, y todas están inclinadas porque ese mar luego, ese fondo de mar, cuando España choca contra Europa y contra África, pues se abolla, se levanta, y lo que era el fondo del mar se levanta formando las cordilleras,
y se inclina como la bolladura. Es decir, lo que era el fondo del mar forma las cordilleras. Y allí vemos nuestro puente, que veis no es un puente bonito, no ha tenido ningún gesto hacia el jalón, ningún gesto hacia el ferrocarril, tiene mucha más altura por culpa de estas vigas prefabricadas, no se ha hecho con cariño, ya se ve que no. No hay ni una sola losa hecha in situ que afinan muchísimo los puentes. Bueno, aquí tenemos la antigua carretera, venía por aquí y se ha ido poco a poco haciendo más tangente. Allí vemos los rellenos que provoca este puente para enlazar con la Nacional 2. Fijaros lo alto que estamos pasando bajo el ferrocarril, demasiado altos. Todo esto podía haber sido mucho más bajo. Y ahí lo vemos, fijaros, un puente larguísimo, pero es una pena que no es un puente bonito. Aquí tenemos el caos que se ha formado con las nuevas rotondas, la vieja carretera. Bueno, no es una entrada muy bonita a Castilla, la verdad. Cuando uno ve esto, piensa, pues Castilla debe ser una comarca donde todo está abandonado. Y si salimos por la otra, pues aún es casi peor, fijaros. Cortes de la montaña, el aparcamiento ese, qué caos, el relleno de este puente aquí, la vieja carretera abandonada, la vieja Nacional 2, el corte tremendo de la montaña allí, es desolador. Mirad qué rotonda, con una acera, como si alguien fuese a pasear ahí en los pobres arroyos que venían de Medinaceli, convertidos casi en cloacas. Bueno, fijaros, esto es más un vertedero, ¿no? Pues esta es la entrada a Castilla, la entrada más importante por el que viene de Barcelona, de Madrid, que quiere entrar a través de Medinaceli a Castilla, a la provincia de Soria, pues tiene este espectáculo de desolación. Y el puente, ya veis, un puente terrible, sin ningún detalle, sin ningún gesto, para que aquí no se produzcan estos puntos de vertedero. Bueno, ya veis, piezas prefabricadas enormes, cuando esto podría haber sido una losa mucho más fina y haber tenido la calzada mucho más baja. Bueno, ya veis que no está acertado. Y luego, bueno, pues fijaros lo sencillo que era antes. Podéis decir, no, claro, esto eran unas carreteras. De acuerdo, pero no hace falta. La escala no puede ser tan brutal. El cambio no es tan radical. Al final el tráfico de esta autovía pues no es un tráfico excesivo. El de esta sí, claro, pero esta. Da la impresión que uno ve estas fotos que esta es la importante y esta es un ramal secundario, con lo cual algo está mal. ¿Veis? Pienso yo que aquí, claro, esto era mucho más sencillo, realmente. Es verdad que el que venía por aquí no podía salir, ¿no?, hacia Medinaceli, lo tenía más complicado. Pero respecto a lo que había antes, no se podía haber hecho de una manera mucho más sencilla. Bueno, aquí vemos a Sala Hipóstila, el segundo puente. Aquí lo vemos, fijaros, todo esto por supuesto abandonado, sin cuidar. Bueno, pues cada lugar nos habla de la región que es, y de sus políticos y de sus funcionarios, de si hacen las cosas con cariño o si no hacen nada. Tenemos la entrada. Como veis, aquí vienen esos arroyos que bajan de Medinaceli, convertidos prácticamente en cloacas. Bueno, y ahora vamos a ver vamos a acabar ya, vamos acercando ya a Medinaceli. Hoy no entraremos en la ciudad, lo dejamos para otras charlas. Aquí vemos los viejos caminos que subían, fijaros qué camino más bonito, que subía hacia Medinaceli. Fijaros que ninguno seguía la Nacional 2, porque la Nacional 2 es del siglo XIX. Eran caminos que seguían otras rutas. Aquí sí que había un camino bajo que venía de la zona del río. Fijaros, aquí venía este otro camino, que lo vimos cuando vimos ese puente y se pasó sobre el tren, que venía por aquí alto, iba subiendo y enlazaba en el punto donde aquí la carretera da la gran curva. Eran los caminos que venían del sur. Luego teníamos este otro camino. Fijaros que la carretera no ha seguido. ¿Veis aquí cómo se nota que cortó las fincas? Se nota que a pesar de ser una carretera ya antigua, cortó las fincas, se nota muy bien cómo las cortó. ¿Por qué? Porque el camino original pues venía por aquí y subía recto. O bien venía por aquí y iba siempre por esas zonas de frontera, dejando las fincas, los cultivos,
diáfanos, como este otro camino que venía por aquí. Siempre en puntos de frontera. Bueno, aquí lo vemos de nuevo y aquí vemos los caminos que van llegando. La carretera, que sigue un viejo camino, los caminos que vienen del norte. Bueno, es apasionante la multitud de caminos que llegan a lo que fue una gran ciudad, porque Medina Celi era una de las grandes ciudades en la época del Islam. Era un lugar de donde salían los ataques al norte, una ciudad estratégica, perfectamente fortificada. Ahí fue a morir Almanzor, prácticamente podríamos decir el último califa de Córdoba, que realmente se subrogó ese título, y que murió aquí y está enterrado en Medinaceli, no sabemos en qué colina, en qué lugar, y se cree que se enterró con parte de sus tesoros, de los saqueos de los reinos cristianos. Algún día encontraremos la tumba de Almanzor, será el descubrimiento del siglo. Bueno, fijaros qué bonito, como una tela que va rodeando la vieja ciudad. Fijaros que, por ejemplo, la carretera Soria parece que nunca fue importante, parece que es algo nuevo, algo extraño, frente a los caminos que venían de Medinaceli. ¿Por qué? Porque los caminos querían llegar a la ciudad. Esta carretera ya va esta tangente, hace cosas muy raras, ya veis. Mientras que los caminos que salen de aquí van hacia los núcleos, hacia los pueblos, hacia el norte va este camino. O sea, ninguno sigue el trazado de la vieja carretera. Es verdad que este también lleva pendientes muy fuertes, ya veis, para subir y bajar. Pero bueno, es muy bonita la posición de la ciudad, que es como una isla donde van llegando todos los caminos. Fijaros también hacia el sur, los caminos que van a Fuencaliente, que venían por aquí. Muchos historiadores opinan que Roma nunca habría hecho una vía romana por aquí, porque el desfiladero es tremendo, es peligrosísimo este desfiladero ante cualquier ataque. Quizá ya en época de paz sí, pero fijaros que los viejos caminos parece que no prestan demasiada atención al jalón. Solo tenemos este camino que baja por aquí, pero en general todos parece que evitan el jalón. Fijaros que este es un camino menor, se dirige hacia Salinas, pero no hacia el jalón. Era un territorio peligroso, son todos desfiladeros, pero muy peligroso para los caminos. Fijaros que prefieren subir y bajar, prefieren un poco escapar de esos desfiladeros. Bueno, y aquí fijaros qué bonita, los caminos que van rodeando, entrando. Esto lo veremos ya en la próxima lección. Sería la entrada original a Medinaceli, la entrada importante. Tenemos el arco romano, que es como un símbolo de la conquista de la Celtiberia. En este plano 25.000, vemos la toponimia, cueva y los viejos caminos que ya están borrándose, ¿veis? Ya aquí no aparecen los viejos caminos que se veían en el plano anterior. Y el plano este precioso, fijaros qué bonita ciudad, con una montaña perfecta para ella, mucho más fácil de defender que esta. Fijaros que esta, a menos que se hubiera hecho aquí un foso, pero esta ya tenía los fosos naturales. Es verdad que esta no controla el jalón como esta, pero el sitio es estratégico, es muy bonito. Cerro Los Moros. Muchas veces cuando aparece la palabra los moros no se refieren a los musulmanes, sino muchas veces a los romanos. Y cuando en la zona de Andalucía se habla Cerro de los Romanos suele ser de los fenicios, o sea, 1000 años antes. Pero bueno, también puede ser efectivamente del Islam. Bueno, subimos para que veáis un poco. Esta es la carretera que enlazó con la Nacional 2, ya se ve que es muy forzada porque va muy recta, típico del que trazaba esas carreteras, era un neoclásico, y hacía rectas para no tener giros muy bruscos. Mirar aquí cómo cortó la ladera, y por desgracia hemos perdido las acacias del otro lado. Ahí vemos la zona. ¿Veis? Va cortando la ladera cuando el camino original va por ahí. No sé por qué no se siguió el camino original. Aquí va a recibir viejos caminos y se prepara para girar. ¿Veis? Aquí llega este viejo camino que sube con mucha pendiente. Ahí tenemos los restos del fondo del mar, inclinados por el choque contra Europa. Bueno, aquí se ve muy bonito. ¿Veis? Este era el camino probablemente más antiguo que venía del Jalón, pero que subía con mucha pendiente. Aquí había otros caminos que veis parten las fincas y aquí viene la carretera.
cuando el camino antiguo venía por aquí, por el fondo de valle, y venía luego por aquí. No sé por qué el que hizo la Nacional 2 hizo esto tan forzado. A él le gustaban las rectas. Y este es el viejo camino, ¿veis? Que no seguía por la carretera, sino que seguía por ahí. Es un viejo camino que sube hacia la ciudad desde el fondo del valle. ¿Veis? Ahí se ve por donde seguía. Ha sido borrado por los cultivos. Cuando un camino no se usa, enseguida los labradores lo ocupan. Y ahí vemos cómo sube ese camino hacia la maravillosa ciudad que está en lo alto. Aquí vemos muy bien ese camino, cómo venía por aquí y cómo la carretera pasó sobre él. Aquí subía con demasiada pendiente. Este camino ya veis que sube muy fuerte. Este era probablemente el original. Este otro también sube bastante fuerte. Este, en cambio, va subiendo más suavemente para luego la carretera lo retomó. Aquí vemos los caminos que os decía. Este que iba bordeando, va más arriba. Y bueno, el que os decía, que viene por aquí. Y subimos ya. Fijarse, una pena hemos perdido las acacias de este otro lado, porque esta subida es muy bonita. Es una subida preciosa que va muy suavemente subiendo, viendo la ciudad a lo lejos, porque efectivamente esta era una subida imposible, así como esa era una subida fortísima. Mirad qué bonito. Allí vemos ya el valle que vimos de Salinas, que descubrimos que probablemente haya una vía romana que va hacia Maranchón, hacia el Tajuña y el Tajo, directamente, sin hacer las locuras que hizo la Nacional 2, yendo por la Alcolea, metiéndose por el Valle del Jalón, haciendo cosas muy raras. ¿Veis? Y allí vemos el otro valle, el de Azcamellas, y detrás está el del Jalón. Son todo valles paralelos. Y aquí vemos ese viejo camino que venía de Azcamellas, que venía por aquí, y que la carretera retomó. Y fijaros, aquí vamos a parar ya, en esta curva, para dejaros para la próxima lección ya el llegar a Medinaceli y rodearla. Muchas gracias.